ahí en casa y aquí en la Gompa. Bienvenidas, bienvenidos. En casa y aquí en la Gompa, el programa contemplativo. Soy Toño, allá en casa si no me conocen. Y vamos a continuar todavía. Estamos en el módulo 5, el módulo de las emociones. Y hoy vamos a ver la sesión 5.10 que se titula Atender el audio y el video. Es una metáfora bonita para atender los fenómenos mentales. Que nos hace mucho sentido ahorita nosotros con tanto streaming. Y vamos a hablar sobre las dificultades y beneficios de la práctica. Vamos a explorar más bien eso, ¿va? Entonces vamos iniciando con nuestra primera sesión de preliminares y chamata. Y de ahí vamos explorando. Pues bienvenidas, bienvenidos. Tomando tu postura con tu espalda derechita y tu cuerpo relajado. Permite que suavecito tu atención descienda hacia tu cuerpo y sus sensaciones. Y permítete unos instantes para ver cómo llegas a esta sesión de práctica en casa o aquí a la Gompa. ¿Cómo está tu cuerpo? Si hay estrés, ansiedad, cansancio, excitación, incomodidad, comodidad. Como sea que te encuentres, aprovecha este espacio solamente para estar con las sensaciones, sin rechazar nada, sin querer cambiar nada, sin modificar nada. Y desde ya puedes empezar a vincular tu atención con el flujo natural del respirar. Con la intención de trabajar con tu cuerpo, palabra y mente y generar un estado base de relajación profunda. Y para relajarnos con más profundidad vamos a atender las sensaciones en el cuerpo relacionadas con el elemento tierra, esas sensaciones de solidez que se expresan a lo ancho y largo de nuestro cuerpo. Cómo se siente nuestra estructura ósea, todos los músculos que la cubren, la visten, el peso mismo del cuerpo,
siendo atraído por la tierra, por la gravedad. Descansa en esa sensación de peso. Y suelta cualquier tensión o ansiedad que identifiques en tu cuerpo a esta sensación. Suéltalos a la tierra. Identifica tus sensaciones relacionadas con el elemento agua, todo lo relacionado con los fluidos dentro de tu cuerpo, la sangre fluyendo alrededor de este, sensación de humedad, las mucosas, los ojos o las partes en donde tu cuerpo expresa sudoración. Al pasar saliva, movimiento en tu estómago también. Y atiende las sensaciones del elemento fuego en tu cuerpo. Todas las sensaciones que se expresen a lo largo y ancho de este relacionadas con la temperatura. Ya sea la temperatura misma del interior de nuestro cuerpo, bajo nuestras ropas, calidez, calor, el frescor de nuestra piel expuesta al viento. El intercambio del aliento mismo con cada inhalación y cada exhalación. Tal vez aire atrapado dentro de nuestros órganos internos. Atendiendo así al elemento aire. Tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Finalmente atendemos al quinto elemento, al elemento espacio. Tanto el espacio interno, que podemos reconocer dentro de nosotros, la dimensión dentro de nuestro cuerpo y más allá de este. Y el reconocimiento de ese espacio externo, fuera de nosotros, que nos rodea. Y que de la frontera de nuestros cuerpos hacia afuera se expresa de forma infinita. Y se puede percibir. Y continúa por unos momentos descansando en
las sensaciones, cualquiera que estas sean, que se expresen en tu cuerpo. Y acompaña dichas sensaciones con el vaivén del ciclo natural del respirar. Tal vez notando que estas se vuelven más claras e intensas al momento de la inhalación. Y estas se relajan o disuelven incluso a través de la exhalación, la cual aprovechamos para soltar cualquier remanente de tensión o ansiedad. Y ahora aprovechando esta condición de cuerpo y mente un poquito más asentadas, más relajadas, pregúntate qué te trajo hoy aquí, qué quieres lograr al venir a practicar el Dharma o conectarte desde tu casa por un par de horas, miércoles por la tarde-noche. Y establece con claridad tu intención. Para sumarla a la intención grupal de venir a practicar en grupo un par de horas con el objetivo de aprender nuevos métodos y medios que nos sean de beneficio a nosotros mismos, pero también que sean de beneficio a todos los que nos rodean. Y como practicantes de Dharma, podemos elevar esa intención a un nivel inconmensurable al hacer la aspiración de la promesa del Bodhisattva, de la Bodhicitta, de que a través de la práctica de estos métodos y medios pueda yo rápidamente lograr el perfecto y pleno despertar para poder llevar a todos los seres de igual forma la consecución de dicha meta, la cesación del sufrimiento y la libertad de una mente plenamente despierta. Y continúa atendiendo a tu respiración. Por esta ocasión llévala con suavidad a atender las sensaciones del respirar solo al área del abdomen. Aprovechando cada sensación del ciclo del exhalar para relajarnos más profundamente.
Y recuerda hacer uso de los antídotos en cualquier momento que lo sientas pertinente. Ya los conoces bien, simplemente no hagas sobreuso de ellos, suéltalos cuando ya no los necesites. Vamos a pasar a reflexionar en los 4 pensamientos que orientan a la mente hacia el despertar, iniciando con reflexionar sobre lo preciado de nuestra vida humana, lo difícil que es obtenerla y lo fácil que es perderla, la gran oportunidad con la que contamos aquí ahora para poner en práctica las instrucciones de vida que un ser despierto nos dio, precisamente para que lográramos la misma meta. Reflexionamos sobre la muerte, la impermanencia, cómo todo cambia y se transforma, momento a momento, instante a instante, como nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia dura, ha durado o durará para siempre. Como lo único seguro y certero en la vida es el hecho de que esta va a terminar, vamos a morir. Pero desconocemos cuándo, cómo, dónde y en qué condiciones esto va a acontecer. Por lo que es totalmente prioritario en la vida preguntarnos qué nos puede aportar paz y felicidad genuina y duradera. ¿Cuáles son esas herramientas que nos pueden preparar para la muerte? ¿Y qué será lo único que nos podremos llevar en la difícil transición del morir? Y reconociendo que la mente es la fuente de la felicidad y el dolor, nuestra meta ulterior en la vida no debería ser otra más que la transformación de nuestra propia mente y sus potenciales evolutivos. O el logro completo de dichos potenciales. Reflexionamos sobre las causas y las consecuencias, la ley del karma, como nuestro presente es el natural resultado de nuestras acciones en el pasado, y como el futuro no será otra cosa más que el resultado de nuestras acciones, de la suma de nuestras acciones pasadas con las presentes. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos es completamente significativo. Deja una huella
y nuestro continuo mental, y cómo nosotros somos los únicos responsables de nuestro desempeño vital en esta vida, vidas pasadas o vidas por venir. Y finalmente reflexionamos sobre la experiencia de la existencia cíclica o vida condicionada, o también en la tradición llamada samsara. Como en esta se manifiesta una serie de problemas interminables y recurrentes hacia todos los seres. E ignoramos como seres dentro del samsara, seres aún sin despertar, ignoramos cómo lograr la cesación de este interminable ciclo de problemas y dificultades, de sufrimiento. Sin embargo, podemos darnos cuenta que hay una infinidad de seres allá afuera en el cual podemos reconocer una experiencia de sufrimiento muchísimo más fuerte y aguda que la nuestra. Y en un gesto compasivo, quisiéramos ser capaces de ayudarles. Sin embargo, reconocemos nuestras limitaciones actuales para ser de genuino beneficio. Y con esto en mente es que volteamos a la dirección positiva y segura del refugio, el cual simbolizamos a través de la triple joya. Así empezamos tomando refugio en el Buda, no tan solo como hombre o persona, sino como aquello que expresa la naturaleza clara y despierta nuestras propias mentes. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para poner en práctica las instrucciones de vida que el Buda nos dio. Tomamos refugio en la Sangha, primariamente en la comunidad de practicantes avanzados en el sendero, de maestros y maestras, vivos o trascendidos, pero también en la comunidad de practicantes laicos como nosotros que también nos inspiran y ayudan. Finalmente, tomamos refugio en la figura del Lama, que es a través de nuestro mentor espiritual que la triple joya se hace a nosotros viva y presente. Así afirmamos en tibetano 3 veces: Lama Lakya Apsun Chio, Sangye Lakya Apsun Chio, Shu Lakya Apsun Chio, Indu Lakya Apsun Chio, Lama Lakya Apsun Chio, Sangye Lakya Apsun Chio, Shu Lakya Apsun Chio, Indu Lakya Apsun Chio, Lama Lakya Apsun Chio, Sangye Lakya Apsun Chio, Shu Lakya Apsun Chio, Indu Lakya Apsun Chio. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio de alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me conduzca a la perfecta budeidad para el beneficio de todos los seres. Que todos los seres obtengamos la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que todos los seres nunca se vean separados del gozo sublime, libres de sufrimiento. Que todos los seres moremos en la gran ecuanimidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que son cercanos y lejanos. Y por un momentito suelta toda reflexión y descansa tu cuerpo y tu mente tal y como se encuentran. Puedes hacerlo después de una profunda respiración, en el momento que lo indique. Inhalamos profundamente y suelta. Descansa.
Y traemos de nuevo a la gompa o al espacio virtual nuestra atención. Muy bien. Momento de preguntar por la tarea de la sesión 5.9. ¿Alguien que haya hecho la tarea y que quiera compartirnos cómo le fue? Se trataba de que en la medida que fuera posible notar cómo surgían los trenes de pensamiento convulsivos en el espacio de la mente y ver si se podía soltar el aferramiento y tan solo observarlos sin distracción y sin modificación. Y si no se podía soltar el aferramiento, recapitular la experiencia en el cojín de meditación. Está chida esa práctica. ¿Alguien pudo hacerlo? Te paso el micro, ¿no? Sí. Ay, Caray. Comentaba que yo la hice un par de veces la práctica, porque luego el viernes en la tarde vi la clase de Tony y ya mejor me puse a recapitular. Pero lo que me pasó fue que en la práctica cuando estaba recapitulando y como que me quería enfocar en el audio y en el video, como que al hacerlo presente y no involucrarme era como si cortara como la identificación y paraba. Entonces se me hacía raro porque era como, pues sí, como que tenía que como que engancharme con eso para que siguiera ahí parloteando, pero una vez como que lo veía, como que ya lo veía y ahí quedaba, ¿no? ¿Y ya no podía seguir viéndolo o qué? ¿O como que se cortaba o Pues qué? sí, como que llegaba así a the end. Y, o sea, como que lo veía hasta donde era y ya, pues, pero no seguía así como elaborando y la clásica de que te enganchas y... Ya. Pero bueno, solo lo hice un par de veces y Bueno, fue pero ya eso. te diste cuenta de algo, ¿no? Está bien. No, muchas gracias. Esta práctica es un así súper, como dicen los gringos, game changer en la onda del desarrollo evolutivo contemplativo. O sea, te puede cambiar la vida. De aquí para el real se pone ya bien chido en ese sentido. Entonces hagan las prácticas allá en casa. Alguien que haya hecho la tarea y quisiera compartir. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar practicando. Vale. Pues vale, retomamos nuestra postura. Y Big. Muy bien. Gracias. Y de nuevo lleva tu atención hacia las sensaciones en tu cuerpo. Y ya estás observando el ciclo natural de respirar. Y atendemos así las sensaciones en nuestro abdomen. Simplemente notando si nuestra respiración es corta y superficial o larga y profunda, como sea que ésta sea. Le permitimos al cuerpo respirar de forma completamente libre y natural. Y continuamos por un par de minutos, siguiendo esta instrucción sin aferramiento y sin distracción.
Y si has logrado mantenerte estable por estos par de minutos, lleva tu atención con suavidad hacia el área de las fosas nasales o labio superior, con la intención de cultivar la claridad de la atención, atendiendo esta zona de igual forma, sin aferramiento y sin distracción. Continuamos por un par de minutitos en silencio. En esta sesión tenemos dos objetivos en particular. Primero es identificar y saber cómo trabajar con las dificultades que se presentan al practicar la recolección de los pensamientos. Y el segundo es conocer los beneficios de la práctica de la recolección de los pensamientos para apoyar la determinación de comprometerte con esta práctica. Vamos a ver que es natural que al hacer la práctica de asentar a la mente en su estado natural o la recolección de los pensamientos, te encuentres con ciertas dificultades o tengas dudas de cómo es que se hace la práctica. Por ejemplo, no entender cuál es el objeto, a dónde dirigir tu atención y cómo hacerlo.
Vamos a hacer la práctica para tratar de que esto quede claro y puedas discernirlo con facilidad. Otra dificultad que tal vez tengas es pues que te dejes llevar por los pensamientos, por el hábito del aferramiento a ellos. Y ahí pues la solución es soltarlos, relajar la mente y volver a observarlos sin involucrarte. Otro es algo que te puede pasar es rechazar lo que tu mente está arrojando al espacio de la mente, ¿no? Lo que estás pensando. Y en este caso, si generas aversión a tus pensamientos, les das poder. El antídoto primario consiste en relajarte y soltar el rechazo. Al igual como soltamos el rechazo de las sensaciones incómodas en nuestro cuerpo, sabiendo que nada de lo que aparezca en la mente te puede dañar. Y por otro lado, tal vez es difícil darse cuenta de los beneficios que tiene la práctica de la recolección de los pensamientos, de tal forma que al reconocerlos generes mucha determinación para practicarla. Y unos de ellos pueden ser lograr la libertad tiránica de nuestros patrones habituales. Las emociones aflictivas también dejan de ser nuestros enemigos y en el fondo de todo podemos reconocer el bienestar natural. Y a continuación voy a leerte las preguntas para reflexionar en la discusión grupal. Es pertinente a la sesión del día de hoy. 1. Enlista las dificultades que has encontrado al llevar a cabo la práctica de la recolección de los pensamientos. ¿Has podido resolver, trabajar con esas dificultades? Y si es así, ¿cómo lo has hecho? 2. ¿Qué hacer cuando aparecen pensamientos difíciles de observar? Son difíciles de observar porque generalmente están relacionados a experiencias dolorosas. Y 3. ¿Cuáles son los principales beneficios que has encontrado al practicar la recolección de los pensamientos? Y ahora por un par de minutos suelta esta reflexión y lleva con suavidad tu atención a las fosas nasales y labio superior. Vuelve a enfocarte y descansar en este objeto de concentración.
Para este par de los siguientes minutos, abre tus ojos y deposita tu mirada vacua frente de ti, como a 45 grados, o justo delante de ti, sin enfocar algún objeto en particular. Atiende al espacio en general. Y ahora, con suavidad, lleva tu atención hacia el espacio de tu mente. Es esta pantalla donde se expresan todos los pensamientos, imágenes mentales, recuerdos, ideas, memorias, todo lo relacionado a los fenómenos mentales pasan por esta pantalla del espacio de la mente. Todos los fenómenos mentales, como los pensamientos, recuerdos, ideas, etc., son los objetos que aparecen en la pantalla. Nos damos cuenta que estos aparecen, pero nuestra atención no está en ellos, ni se deja llevar por ellos. Nuestra atención está en la pantalla, que es ese espacio en donde aparecen. Si eres arrastrada o arrastrado por algún tren de pensamientos, que es normal y es por hábito, suéltalo, date cuenta y regresa a atender ese espacio en donde aparece ese tren de pensamientos, o esa idea, o ese recuerdo, o memoria, o imagen mental. Déjalo que surja, que aparezca, que more y que se disuelva por su propia cuenta. Y así pensamiento tras pensamiento, imagen mental tras imagen mental, recuerdo tras recuerdo, mientras continúas sosteniendo el foco de tu atención en el espacio donde aparecen estos fenómenos. Y ahora por un momento suelta la instrucción, suelta tu esfuerzo mental y descansa tu mente y tu cuerpo tal y como están. Toma una profunda inhalación y descansa. Y traemos de nuevo este espacio o a la gompa o al espacio virtual nuestra atención. Muy bien, pues hacemos, no sé si allá se haga un solo grupo en casa o, ¿qué dice él o la host? Que no sé quién es hoy. Hola, Antonia, soy Caro. Hola, Caro, Son gracias. 4 personas, entonces yo creo que un solo grupo. Sí, muy Ok, bien, va.
Acá también va a ser uno solo. Muy bien, pues entonces nos vemos en un ratito. ¿Les puedes poner las preguntas, Caro, por si no las tienen por ahí a la mano? Sí, déjame las pongo. Sí, gracias. Por ahí en casita, tómele un screenshot a alguien. Muy bien, pues nos vemos en un ratito. ¿Quién es la vocera en casa? ¿Alguien anotó? No, la notamos. Bueno, entonces yo sí anoté, pero Araceli, entonces tú, por sí. dedazo. Muy bien. A ver, ¿nos puedes leer la primera pregunta y compartirnos qué fue lo que platicaron? Bueno, dice, enlista las dificultades que has encontrado al llevar a cabo la práctica de recolección de los pensamientos. ¿Has podido resolver, trabajar con estas dificultades? Si es así, ¿cómo lo has hecho? Ujú, Entonces, lo que contestamos en el equipo es que a veces no podemos desengancharnos y tenemos que regresar una y otra vez. Y lo ujú. que hemos hecho es traer un pensamiento y a partir de ellos dejar que fluyan los demás, porque a veces cuando uno quiere ver los pensamientos, lo que comentaban las compañeras es que no se te Ujú. ocurre nada, ¿no? Es la Sí, cuando, voy a ver mi pensamiento, y entonces la mente se pone en blanco, ¿no? como que se esconden, sí. Ujú. Eh, Otra de las cosas que comentó otra compañera es que cuando son pensamientos que tienen una carga emocional elevada, a ella le funciona observarlos, incluso clasificarlos y escribirlos, y luego ya así los puede parar. A ver, otra vez, como identificarlos y Una escribirlos. compañera dice que incluso observarlos, clasificarlos, así como que bien racional el asunto, incluso escribirlos, y que ya cuando los Ujú. tiene claro, entonces ya entonces ya incluso puede parar Puede parar el que, estar pensando en eso, el desengancharse, pues. pero no se trata de desengancharse ni dejar de pensar, es nomás Verlos. atestiguar qué es lo que pasa allí. Digo, Ujú. hago esta acotación nomás como para aclarar un poquito la técnica. Ujú. Sí, literalmente no hay que modificar nada más que mantenerse atendiendo el espacio de la mente, no a los pensamientos en sí. Claro que uno los ve porque está uno atendiendo al espacio, ¿no? Está esta metáfora que menciona mucho Tony, que es como estar en la sala de cine o más bien en el teatro. Está pasando toda la obra, los actores son como los pensamientos que están interactuando, etcétera, pero uno atiende al espacio del escenario, ¿no? Que es Ah, donde ocurren los fenómenos. Y ahí es donde hay que regresar una y otra vez y dejar que los pensamientos jueguen, moren y se disuelvan por sí solos, y luego va a llegar otro, y luego se va a ir, y luego va a llegar otro, y así, tal ok. cual. Pero uno literalmente ya no se queda con los pensamientos, no es importante reificarlos o aferrarse a ellos, más bien hay que atender al espacio de los pensamientos. Y así es como se hace esta práctica que aquí le pusieron recapitulación de los pensamientos o asentar a la mente en su estado natural, que es la misma práctica, con dos nombres muy diferentes. Ok. ¿Vale? Y Ok. la pregunta sería entonces, ¿qué hacer cuando son pensamientos bien intensos, ¿no? Porque digo, Sí, si es, ay, mañana tengo que ir a comprar tomates, pues no está tan complicado, pero pues, si es, híjole, ¿qué voy a hacer con este cuate con el que vivo? ¿Me separo, no? Ahí sí está mucho más complicado, ¿no? sí, 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 claro, pero bueno, eso también ya depende qué tanto uno le puede echar ganas a la práctica como para eventualmente aspirar a liberarte de la tiranía de los pensamientos, porque la intención de esta práctica es darte cuenta, que nos demos cuenta que los pensamientos son solo pensamientos, aún el más tortuoso, el más doloroso o el más inocente o el más tonto o insignificante son igual, son solo pensamientos. Y ante la pantalla los pensamientos es un actor más que le está jugando del malo, del malicísimo, y el otro pensamiento que es el bondadoso o diferentes roles, todo se juega, todo aparece ahí, pero uno lo que atiende es en el espacio de la mente, no, No no se piensas. involucra en los pensamientos en sí y sus contenidos, ¿no? Tal cual. Ese es el truco. Pero bueno, se oye bien fácil, que en teoría es simple,
pero en la práctica, pues por eso es práctica, ¿no? Hay que meterle galleta para empezarse a desidentificar de ellos, Ok. pero es gradual y es con el tiempo. Muchas gracias ahí por compartir. Muchas gracias por la explicación, porque si no creo que a mí en lo personal no me quedaba muy claro todavía de qué o sea, de qué se trataba. Es totalmente normal y conforme vayamos haciendo más estas prácticas, te va a ir quedando más claro. Vas a ir conociendo más cómo opera tu mente a esos niveles, ¿no? Muchas gracias por compartir. Aquí Belén, que nos comparten. Bueno, aquí en el grupo, justo las dificultades que identificamos es confundir la práctica, olvidar la instrucción, timidez en los pensamientos al notarnos observados y también envolvimiento en el diálogo interno pensando que esa es como la instrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvió? Pues regresando a la instrucción inicial. O sea, dejar todo y estar muy enfocados en la instrucción inicial, que es pues ver el espacio de la mente. Sí, o clarificando, ¿no? En el caso como de Araceli o sus compañeras, ¿no? Muy bien. ¿Quieres tú leer? Sí. Ay, perdón, ¿cómo Sí. es esto de lo de la timidez cómo fue que dijo? Timidez. De los pensamientos al Ajá, notarnos observados. eso, Sí, o sea, no le entiendo bien. es como una sensación ya, ¿eso fue tuya, personal, la experiencia? Bueno, yo la interpreto como una sensación de que observas ese espacio íntimo tuyo que no habías atendido antes, pues te sientes pues con timidez, ¿no? O experimentas eso, ¿es por ahí? Sí, de que se pausa todo, como si estuvieras haciendo un shamatha, no hay ideas ni más. Al contrario, ¿no? Es como de, "Shh, no digan nada, no, que no salga nada porque nos están viendo en este momento". Sí. Ah, ok. Eso es lo que a mí me pasa. Ajá. Ajá, lo que comentaba Araceli, exactamente, sí, Ujú. por ahí. Muy Ok, bien, gracias. de nada. Bueno, ¿qué hacer cuando aparecen pensamientos difíciles de observar? Generalmente son difíciles de observar porque están relacionados con experiencias dolorosas. Aquí hablamos de dos casos. En uno es abrazarlos, dejarlos que fluyan y que lleguen con la intensidad que tienen que ser. Y la otra es pausar totalmente la práctica para dosificar esta intensidad y seguirlo intentando paulatinamente hasta que este pues, pensamiento difícil pues, sea más tolerable. Exacto. Esos son como dos vías o dos alternativas, pero en el fondo la que va a resultar siempre más útil es no identificarte. Si no te Ujú. identificas en el fondo, que eso es lo más difícil por el Más, hábito y por nuestra más. historia personal y lo que creemos que somos y nosotros mismos, es difícil a veces y en ese caso sí es tomar distancia de ese momento y tal vez hacerlo en un momento en que uno está más tranquilo expresando otro tipo de pensamientos. Pero en el fondo es la no identificación y observar lo que está ahí, ¿no? Que es parte del abrazar, lo que sea que aparezca. Digo, sin aferrarse, ¿no? Nomás dejar que la cosa suceda, ¿no? Y darse cuenta de la naturaleza de los fenómenos mentales, ¿no? Que están vacíos, etcétera, etcétera. Que ya Tony les clarificará esa parte, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Qué comentan por allá de esa segunda pregunta? Pues fue una pregunta bien complicada, porque lo Sí, primero que nos dimos cuenta es que es súper difícil no engancharte con ellos. O sea, llega súper un difícil. pensamiento doloroso y te arrastra, ¿no? Ujú, Eh, había la confusión un poquito en el equipo si se trataba, por ejemplo, de que cuando la pregunta tenía que ver con la evitación, de que llega un pensamiento doloroso y dice, ay, guácala, eso me duele y como que tratas de no pensar en ello, ¿no? Esa puede ser una estrategia, ¿no? Como les tienes aversión, los tratas de evitar. ujú. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que con esta práctica, pues como que ya no le sacamos mucho a, a observar los pensamientos, ¿no? Ahora, lo que es Ujú. difícil es, pues, evitar que te arrastren con ellos, o sea, Exacto, sí. con ellos. Y de plano, lo que también comentamos es que si llega un pensamiento que tiene una emoción dolorosa, pues, y te quiere arrastrar, pues de plano dejar que la emoción fluya, ¿no?
Si es Mm, necesario llorar, pues lloras. Si es necesario ponerte triste o enojarte un poquito, pues te enojas. Para, porque el resistirte, pues tampoco funciona, ¿no? sí, más dándose cuenta y siendo conscientes pues de que ya pasaste a otra práctica, ¿no? Que te estás dando el tiempo de sentir tu emoción y liberarla de otra forma, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Que ahí viene la de ideal hacer el switch a darle la mano a la emoción, para hacerlo con la técnica budista, para poderla ayudar a liberar de la forma más consciente y más amorosa posible, ¿no? Ujú. Sí, muy Creo que bien. lo que trató de decir nuestra compañera que dijo esto en el equipo fue esto, justamente darle la mano a la emoción. No sé Ujú. porque se acaba de reincorporar hace poquito, si ella tuvo la oportunidad de practicar la técnica con este nombre, pero es lo que ella hace en particular. Padrísimo, qué chido. Vale, muchas gracias. ¿Nos quieres leer la tercera pregunta y compartirnos sus comentarios, por favor? Bueno, ¿Cuáles yo te la son, leo. Ah, bueno, sí, dale. Ujú. ¿Cuáles son los principales beneficios que has encontrado al practicar la recolección de los pensamientos? Y aquí las compañeras comentaron que pacificar la mente, bajar la intensidad de la emoción cuando vienen con ellos, hacer consciente el estado en que se encuentra tu mente, y ya no alcancé a decirlo, pero personalmente me ayuda luego también a saber cuál es el origen de ese pensamiento. Mm, ok, bueno, pues muchas gracias. Por acá, ¿qué nos comparten, Belén? Acá hablamos que el beneficio es pues conocer realmente cómo pensamos, identificar patrones de pensamiento dañinos que pueden ser muy reales o exagerados y poderlos observar con mayor perspectiva. Ok, pues bueno, vamos entonces a tomar nuestras posiciones, nuestra postura para recapitular nuestras conclusiones y contrastarlas con los elementos de cierre de los maestros. Tómate unos cuantos ciclos de inhalación, exhalación, para conectar con tu cuerpo, para recuperar la estabilidad de tu atención. Y date un espacio para recapitular estos conceptos, nuevas ideas o entendimientos que hayan surgido acerca de esta práctica de la recolección de los pensamientos, sobre las dificultades y cómo sobrellevarlas, sobre la obtención de la claridad, de qué va la práctica, de los beneficios que tiene esta práctica. Y sostén estas conclusiones mientras escuchas los elementos de cierre sobre cada una de las preguntas en palabras de nuestros maestros.
iniciando con Lama Alan Wallace en relación a la primera pregunta, que nos dice: permite que la estabilidad de tu atención emerja naturalmente de una manera en calma, en lugar de una mente que está siendo constreñida. Pero revisa que tu mente no esté tan suelta de modo que surja el sopor. Permanece atento ante todo lo que surja en tu mente, pero no te aferres a nada. Deja que tu mente sea como el cielo. El cielo nunca reacciona ante nada de lo que se mueve en él. No detiene, ni agarra, ni controla nada, ni tiene preferencias. Atiende lo que sea que surja, sin aferramiento y sin distracción. Cualesquiera que sean los pensamientos e imágenes mentales que ocurran, sean estos gentiles o violentos, sutiles o burdos, buenos o malos, observa su naturaleza y evita cualquier evaluación obsesiva de ellos. Continuando con la primera pregunta, Mingyu Rinpoche nos dice: la práctica de la meditación no se trata de parar los pensamientos. Más bien, lo que estamos haciendo es permitirle a la mente encontrar su estado natural, abierto y consciente de los pensamientos, emociones y sensaciones conforme éstas van ocurriendo. Si la mente es como un río, tal como un río, no tiene sentido intentar detener su flujo. Es como tratar de detener los latidos de nuestro corazón. Y atentamente consultores al respecto comenta: vamos a describir las dificultades más comunes y describir cómo resolverlas. No entender cuál es el objeto o dónde dirigir nuestra atención y cómo hacerlo. Para identificar el objeto, genera voluntariamente un pensamiento. Y cuando el pensamiento desaparezca, observa el espacio donde el pensamiento estaba. Ese es el objeto. El espacio donde el pensamiento estaba o se disolvió. Cuando observas, puede ser que veas los pensamientos o que no los veas. Si puedes ver los pensamientos, velos sin dejarte atrapar por su juego. Si no hay pensamientos que ver, notamos que no estamos inconscientes. Simplemente no hay pensamientos que ver y lo sabemos. La esencia de la meditación es simplemente observar, prender la luz a lo que sea que estemos experimentando en ese momento en particular. Otra dificultad común es no dejarnos llevar por los pensamientos, nos dejamos llevar por los pensamientos y nos perdemos en ellos. Cuando te veas atrapado por los pensamientos, relaja tu mente. Deja los pensamientos transcurrir como si fuera una película, sin inmiscuirte con ellos.
hay un cierto espacio que siempre está ahí entre el que observa y lo que es observado. Se trata de permitirnos darnos cuenta de este espacio. Este es el espacio de la mente. Otra dificultad es que nos perdemos en el sopor o la falta de claridad. Aquí puedes hacer dos cosas: reavivar tu atención y acercarla al objeto. Otra es observar la sensación de sopor misma, ver cómo surge, ver cómo se siente. Y finalmente, otra de las dificultades comunes es rechazar lo que estamos pensando. Si tememos a nuestros pensamientos, les estamos dando poder sobre nosotros porque parecen sólidos y reales. El antídoto primario es relajarnos y soltar el rechazo que no sirve para nada y solo agrava nuestro malestar. Cuando dejamos a los pensamientos desenvolverse, nada de lo que aparezca nos puede dañar. Y atentamente consultores nos comenta en relación a la segunda pregunta. Los pensamientos desagradables pueden ser muy incisivos y persistentes, tanto que con mucha facilidad caemos en su yugo. La mejor manera de trabajar con esos pensamientos es alternar entre mirarlos y descansar. Al relacionarnos así con los pensamientos aflictivos, pueden suceder dos cosas. Por un lado, la mente comienza a calmarse y por otro lado, podemos ver que nuestra mente no se queda continuamente sobre esas ideas. La atención se mueve de ellas a otras cosas, como por ejemplo lo que tenemos que hacer ese día, la comida que vamos a comer, etc. Con esto, la fuerza con la que esos pensamientos parecen constreñirnos comienza a suavizarse. Nuestra mente encuentra más espacio. Si aprendemos a verlos, aunque sean difíciles, estaremos desarrollando la capacidad de estar con aquellos estados mentales que nos son desagradables. Y finalmente, en relación a la tercera pregunta, atentamente consultores comenta: el principal beneficio de la práctica es que nos damos cuenta que los pensamientos son solo eso, pensamientos. No son quienes somos. Con ello, obtenemos libertad de nuestros patrones habituales. Las emociones aflictivas dejan de ser nuestros enemigos y podemos reconocer el bienestar natural. Ahora tómate un momentito para contrastar tus conclusiones personales con las conclusiones grupales y las palabras que acabas de escuchar en los elementos de cierre de nuestros maestros. Y si un nuevo entendimiento o algo de claridad ha surgido en ti, apropiate de él. Sosténlo en tu mente para que a partir de este momento se quede contigo.
por un momento, suelta todo esfuerzo mental, toda reflexión y descansa tu mente y tu cuerpo tal y como está. Y suavecito traemos a este espacio y lugar nuestra atención. Descansamos un momentito antes de hacer nuestra última práctica, precisamente que es asentar a la mente en su estado natural. Y tal vez después de haber escuchado estas palabras de los maestros y los comentarios grupales, pueda que empiecen a tener más claridad al momento de hacerla. Muy bien, pues vamos a abocarnos a la práctica. Iniciando por descansar nuestra atención sobre nuestro cuerpo. Descansando el cuerpo, ¿no?, en su estado natural. Del todo relajado, estable y quieto. Tómate unos cuantos ciclos de inhalación y exhalación para soltar cualquier sensación de tensión o ansiedad que aún se encuentre presente en ti. Con el objetivo de relajarnos con mucha profundidad, para así poder sostener esta práctica que vamos a hacer a continuación con más facilidad. Para esta práctica es importante que dejes los ojos abiertos, posando vagamente la mirada en el espacio frente a ti. Aquí la onda es tener los ojos relajados y parpadear cada vez que sea necesario. Y aunque te parezca extraño dejar los ojos abiertos por no estar habituado a ello, si nunca habías hecho este tipo de meditaciones, ya te irás acostumbrando gradualmente. Eventualmente se vuelve muy cómodo. Solo asegúrate de que los ojos no se pongan tensos. Manténlos como cuando sueñas despierto, despierta. Y en esta práctica tu cabeza puede estar ligeramente inclinada hacia adelante, o sea, tu barbilla ligeramente recogida. Y la lengua presiona suavemente contra el paladar, justo detrás de la línea de los dientes superiores. Y trata de mantener así por el resto de la sesión tu cuerpo quieto, relajado, salvo por los movimientos naturales del respirar.
Y como preámbulo, antes de iniciar la práctica de asentar a la mente a su estado natural en sí, dediquemos unos momentos a pensar en cuál es nuestra motivación para esta práctica en sí, en el contexto general de tu práctica espiritual o de tu vida en general. ¿Cuál es tu aspiración más profunda e importante? ¿Cómo puedes dar a tu vida más significado, realización, satisfacción y felicidad? Y sin limitar esta aspiración a tu bienestar individual, incluye a todos los seres con quienes entras en contacto, con quien te relacionas o al mundo en general. Y ahora por un momento observa a través de la introspección el estado en el que se encuentra tu mente en este momento, solamente para darte cuenta si ésta se encuentra agitada o está en calma, si está somnolienta o si está alerta. Y permite que tu atención plena en la respiración y tu vigilancia introspectiva de tu estado mental se entrelacen. Y siente el placer de estar profundamente en calma, relajada, relajado desde tu centro. Con esta sencilla técnica, al inicio de tu próxima inhalación, cuenta mentalmente 1. Después solo observa las sensaciones táctiles del entrar y salir del aire. Justo al principio de la próxima inhalación cuenta 2. Y de esta manera continúa del 1 hasta el número 7 sin perder la cuenta. Y aunque llegarán pensamientos a tu mente, solo déjalos ir. Libéralos con cada exhalación y dirige de nuevo tu atención a la respiración y al conteo de la misma. Ahora resalta otro aspecto de esta práctica, el incremento de la vivacidad a medida que se asienta la mente en su estado natural. Tiene 6 puertas de percepción que incluyen los 5 sentidos físicos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero tienes otra vía, una percepción directa hacia otro reino de la realidad, la sexta esfera de la experiencia mental. Así que observa ahora la esfera de la mente, o el espacio de la mente.
ese campo de experiencia en el cual ocurren los pensamientos, imágenes, sentimientos, emociones, recuerdos, deseos, miedos, y también mientras duermes, allí aparecen los sueños. Y por ahora también mantendrás una tensión periférica en la respiración. Va a ser como un ancla para no perderte en los trenes de pensamiento. Metafóricamente hablando, sostén con la mano de la atención la boya de la respiración. Y llevando más lejos la metáfora, imagina que te encuentras en medio del océano, subiendo y bajando suavemente con el oleaje, y sujetas con una mano la boya para tener cierta estabilidad, un punto de referencia. Entonces, con un visor en tu rostro, hundes la cabeza bajo la superficie de las olas, consciente con tu cuerpo de subir y bajar de las olas que llegan, pero atento, atenta también a lo que sucede en las profundidades del océano, en el agua transparente y luminosa. Y con ese estado de atención, observa todo lo que llegue a tu mente, sin señalar si surgen pensamientos o no, sin preferir los pensamientos agradables sobre los desagradables. Observa sin intervenir ni manipular, sin controlar. Deja que el pensamiento surja, pase ante ti y después se desvanezca. Entre tanto, permite que tu atención descanse, que more en su propia quietud, aunque la mente esté activa. De esta forma, la mente poco a poco se asienta en su estado natural, el cual es muy distinto a su estado habitual. De manera habitual, la mente oscila entre la distracción y la lasitud. En cambio, con esta práctica la mente gradualmente empieza a descansar en su estado fundamental, tranquilo y claro. Por último, al igual que antes, sin ejercer control ni identificarte, descansa simplemente en una actitud de observación, a veces llamada atención desnuda. Percibe tan llanamente como puedas todo lo que surja en este espacio, ya sea que emerja desde adentro, como una emoción o un sentimiento, o que aparezca más bien como un objeto de la mente, por ejemplo, parloteo mental o recuerdos. Nota si tu atención llega a estar tan profundamente relajada que puedas observar esos eventos mentales sin intervenir.
¿Logras observar cada evento mental o pensamiento con tal pasividad que éste sigue su propio ciclo de vida? O sea que surge, permanece o mora y se desvanece, como si no fuera influido por la atención que pones en él. Observa cercanamente, pero permanece relajada, relajado. Es muy importante para esta práctica que no sientas preferencia por mantener una mente tranquila o una mente silenciosa, en lugar de una mente activa o discursiva. Pero sí es apropiado que prefieras no ser arrastrado por los eventos de la mente y no aferrarte a ellos. Descubre si te es posible mantener la calma, aunque los pensamientos que pasen por tu mente sean perturbadores. Si los pensamientos llegan a arrastrarte y te pierdes, igual que siempre con el chámata, date cuenta y regresa suavemente a la respiración para estabilizarte un poco y después volver a atender el espacio de la mente y sostener tu atención aquí. Y trata de mantener este objeto de concentración, el espacio de la mente, por un par de minutos más en silencio. Ahora por un momento suelta toda instrucción y solo mantente consciente
de darte cuenta que te das cuenta. Y descansa un momentito en el darte cuenta. Que te das cuenta. Traemos de nuevo este espacio y lugar nuestra atención. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Fue un montonal de instrucción, pero al principio está bien para, por muchos lados, empezar a tener claridad. La práctica en sí, en el fondo, es muy simple, no sencilla, pero la instrucción es muy simple, atender el espacio de la mente. Todo esto es como para que la mente no se pueda escapar por otros lados e interpretar otras cosas que no son la práctica en sí. Entonces, tiene una función el hacer toda esta instrucción tan larga, ¿no? Pero bueno, conforme vayamos avanzando en las sesiones, vamos a hacer esta práctica ya yendo más directamente al grano, ¿no? Muy bien. Tarea para la casa, obviamente es hacer esta práctica tal cual. Y la práctica para lo largo del día es que cada vez que recuerdes, parar y observar los pensamientos, dejar de pelearte, seguir o ignorar tus pensamientos y más bien usarlos como un objeto de atención. Relaja tu mente y observa suavemente el audio y el video, cómo está ocurriendo en ese momento. Cuando tienes la intención de ver a tus pensamientos, ya estás usándolos como objetos. Mira tus pensamientos. Si los ves, descansa mirándolos. Si se van, descansa consciente, sin pensamientos, del espacio de la mente. ¿Vale? Muy bien. Ojalá puedan hacerlo en el día a día. Está chido. Es un buen reto. Inténtenlo. ¿Va? ¿Alguna duda o pregunta allá en casa o acá en la compa antes de cerrar nuestra sesión? ¿No? Muy bien. ¿Dónde, perdón, dónde Sí. viene la tarea? Viene ¿Dónde la hasta ponemos? abajo de la sesión. Es el último párrafo. Los últimos 2 párrafos, prácticas para la casa. Después de los elementos de cierre, viene prácticas para la casa. En el Moodle. En el Moodle, sí, en la Ok, sesión 5.10, que es la del día de hoy. ok, Es correcto. gracias. Muy bien. Pues bueno, vamos entonces a tomar ahí un par de respiraciones. Y vamos a desear que el potencial positivo que hemos generado y acumulado a través de estas 2 horas de práctica, que sea de beneficio a nosotros mismos, pero también que sea de beneficio y lo hacemos extensivo a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pone donde no ha nacido y se incrementa donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto podamos actualizar la condición omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro particular beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Pues muchísimas gracias allá en casa, aquí en la Gompa. Me dio gusto estar con ustedes y nos vemos en un próximo miércoles, no sé si el que sigue o unos 2 más adelante. Que pasen muy bonita noche y estamos